Bueno, oramos entonces para empezar el estudio de hoy día. Oramos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la palabra que nos vas a enseñar. Dirige el estudio de hoy, Señor, para salir edificados y bendecidos con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada, vamos a repasar. Vamos a compartir. Acá está. Vamos a compartir. La semana pasada estábamos viendo este cuadro, ¿no? Estábamos diciendo que, si bien es cierto, habíamos llegado a Cristo y habíamos salido de la esclavitud a la carne en la cual estábamos viviendo por naturaleza, que, y habíamos pasado a vivir bajo el Espíritu. Sin embargo, teníamos un problema. ¿Y cuál era el problema? De que nuestra carne estaba viciada, acostumbrada a vivir bajo la esclavitud de la carne. La mejor ilustración que tenemos al respecto es la del elefante. Cuando el elefante es pequeño, le ponen una cadena en el pie y ponen una estaca en el piso. El elefante pequeño no tiene la fuerza para arrancar la estaca. El elefante va creciendo y los dueños del elefante lo mantienen encadenado. Llega un momento en que el elefante grandazo, grande, gigante y fuerte, sigue encadenado a esa pequeña estaca. O sea, él puede arrancar la estaca, pero no lo hace porque psicológicamente está acostumbrado a pensar que no puede, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una piscina, una pecera, ¿no? O un acuario. Muchas veces en los acuarios ponen una pared de vidrio grueso en medio del acuario y a un lado ponen tiburones. El tiburón no ve el vidrio y se estrella contra el vidrio un montón de veces hasta que aprende que ahí hay algo que le impide cruzar. Y entonces a partir de ahí el tiburón no vuelve a golpearse, porque ya sabe que en ese punto hay una pared de vidrio. Luego, la gente del acuario puede sacar ese vidrio o esa pared transparente, la sacan y el tiburón no vuelve a cruzar porque está acostumbrado a pensar que hay una pared que le impide hacerlo. Entonces, esto se llama condicionar el cerebro de los animales a cierto comportamiento de sujeción, de sumisión a, a cosas que ya en realidad no tienen la fuerza para controlarlos, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Acostumbrados a vivir bajo la carne, hemos sido liberados de esa esclavitud, pero nuestro cerebro sigue pensando que está sujeto, nuestro cerebro sigue pensando que tiene que pecar porque es ser humano. Pero la Biblia te dice que no tienes por qué hacerlo. Entonces el cerebro nos dice, no, pero es que todos los humanos pecamos, todos caemos. Claro, pero eso es cuando una persona no ha sido liberada por la sangre de Cristo. Y entonces dijimos que así como está acostumbrado a vivir bajo la carne, tenemos que aprender a vivir bajo el Espíritu. Aprender a vivir bajo el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso produce en nosotros los frutos del nuevo hombre. Antes es el viejo hombre y ahora es el nuevo hombre. Y hemos hablado de estas 7 características del nuevo hombre, los 7 frutos, digamos. En primer lugar, el carácter de Dios en mí.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Dios en mí es uno de los frutos del Espíritu. Dos, buenas obras, o mejor dicho, obras que muestran la bondad. Tres, la santificación, la santidad es un fruto del Espíritu. Cuatro, alabanza, adoración. Cinco, llevar almas a los pies de Cristo, también es fruto. Seis, servir a Dios y a su iglesia, también es un fruto del Espíritu. Y siete, aprender a honrar a Dios con mis bienes, también es un fruto del Espíritu. Y dijimos que ese proceso para pasar de acostumbrado a vivir bajo la carne a aprendiendo a vivir bajo el Espíritu se llama proceso de santificación. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar esta parte, la parte derecha. ¿Qué significa vivir bajo el Espíritu o vivir conforme al Espíritu? Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y para empezar, para entender esto, vamos a empezar enseñando un cuadro que ya hemos estudiado antes. Las personas que no lo han visto, les puedo dar el link para el estudio que tuvimos, donde nos habla de nosotros como seres tricótomos. Este es un cuadro que yo se los mandé hace tiempo atrás para explicarles que nosotros somos tricótomos. ¿Qué significa tricótomos? Que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El texto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24, y lo vamos a leer porque está en la pantalla. Dios quiere santificarme por completo, dice. Esto incluye cada área de mí, todo mi ser, ¿no? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Voy a pedirle a mi esposa que por favor lea Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Repite esa parte que dice, y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Eh, Obviamente el cuerpo es lo que vimos la semana pasada, también es un sinónimo de carne, ¿recuerdan? Dijimos que el término carne en la Biblia tenía tres significados, ¿no? El primero es la carne física, ¿no? O sea, nuestro cuerpo físico, la materia, ¿no? Vimos varios textos donde se hablaba de la carne, por ejemplo, la carne de pescado, la carne de res, la carne de cerdo, la carne del ser humano. Son diferentes tipos de carne material, ¿no? Dijimos que ese es uno de los conceptos. El otro concepto de carne que vimos la semana pasada tiene que ver con la existencia, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, una expresión que Pablo usa para referirse a su vida existencial. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en mi vida diaria, cotidiana, ¿no? El tercer concepto de carne es esa naturaleza pecaminosa que está acostumbrada al pecado. Entonces, en el caso cuando hablamos de cuerpo, también podemos hablar de carne, ¿no? Es lo que nos une al mundo material. Entendimos, ¿no? El cuerpo, la carne es lo que nos une al mundo físico. Estamos hablando de nuestros ojos, de la vista, de los oídos, de la nariz, del olfato, de la boca, del gusto, de las manos, del tacto. Es decir, tenemos cinco características, cinco aspectos
de la carne, del cuerpo, que te vinculan a lo material. ¿De acuerdo? Te vinculan a lo material, te vinculan a la tierra, ¿no? Por eso que la Biblia menciona, por ejemplo, eh, todo lo que es agradable a los ojos, la vanagloria de la vida, eh, todo lo que tiene que ver con la parte material, eso es el cuerpo y tiene estas 5 características que acabamos de ver, ¿no? Oídos, ojos, nariz, boca, manos, etcétera. Luego tenemos, arriba tenemos el espíritu. Y el espíritu tiene 3 características, y esto es muy importante, tómenlo nota porque lo vamos a repetir ahorita más adelante. El espíritu fue puesto por Dios dentro de nosotros para comunicarnos con el mundo espiritual. Es decir, el espíritu dentro de nosotros es la imagen de Dios en nosotros para que nos podamos comunicar con el mundo material. Así como nuestros sentidos físicos te comunican con el mundo material, el espíritu tiene 3 características que te comunican con el mundo espiritual. Y esas 3 características son conciencia de bien y mal. Los animales, por ejemplo, tienen instinto. Un león no piensa que está cometiendo un error cuando está matando a una presa para alimentarse. Los animales tienen un instinto, pero no tienen conciencia de bien y mal. No es que saben si esto es bueno o esto es malo, ¿no es cierto? El oso cuando ataca, ataca para defenderse. El oso ataca, no está pensando esto es bueno o esto es malo. Si un oso ataca a un niño, no está pensando, es un niño, no lo voy a atacar. ¿Por qué? Porque los animales no tienen conciencia de bien y mal. Ese concepto de bien y mal lo tenemos los seres humanos porque Dios ha puesto en nosotros ese concepto, el concepto del bien y el concepto del mal, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Viene desde Adán, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? El árbol que nos permitía conocer lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Y el punto uno. En segundo lugar, el espíritu tiene una segunda característica, que es la capacidad de adoración. Tampoco tienen los animales una capacidad de adoración. No hay un servicio de adoración para los monos, ¿no? No existen animales que se reúnen una vez a la semana para interceder delante de Dios. Los animales no tienen capacidad de adoración. En cambio, el hombre sí. El hombre tiene capacidad de adoración porque eso lo puso Dios en nosotros para comunicarnos con Él. Cuando yo estaba en la universidad, había un profesor que era de izquierda, muy de izquierda, y entonces él decía que había que hacerle caso al materialismo histórico. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que entender y aceptar las reglas, cómo se comportan los seres humanos en la historia. Ellos utilizan este concepto del materialismo histórico para defender la violencia de los terroristas, ¿no? Como ellos son de izquierda, entonces dicen que el mundo no cambia si no hay violencia, que la violencia es la partera de la historia. Y cuando el profesor este estaba hablando de eso, cuando él decía que sin violencia no se cambian las estructuras sociales, yo le decía, ¿de dónde sacan ustedes eso? Y él me decía, porque estudiamos la historia y en la historia esa es una verdad que no podemos negar. Y entonces yo le dije, ¿y qué hay de la necesidad de adoración de todos los pueblos en la historia? Cuando tú llegas a cualquier tribu lo más lejana posible, vas a encontrar en ellos un sistema de adoración. Puede ser falso, sí. Pueden adorar al puma, pueden adorar al sol, pero siempre tienen una necesidad de adoración.
Entonces yo le dije al profesor, si seguimos el concepto materialista histórico, deberíamos aceptar que todos los seres humanos, a través de la historia, no importa tribu, pueblo, lengua o nación, han desarrollado un sistema de adoración que debería indicarnos algo, ¿verdad? Que debería indicarnos que necesitamos adorar a alguien, ¿no? Claro, tuvimos una discusión porque él me dijo, no, porque eso es la ignorancia de los pueblos. Le dije, no, es históricamente así. Los pueblos, la gente tiene la necesidad de adorar. Hasta los ateos, cuando se cae el avión, comienzan a orar. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte. Entonces, el segundo punto del espíritu es la capacidad de adoración. Y el tercer punto del espíritu, que nuevamente nos diferencia de los animales, es nuestra perspectiva de eternidad. El ser humano es el único que tiene perspectiva de eternidad. Los gatos, los perros, los monos, los elefantes, los insectos, las moscas, ningún animal tiene una perspectiva de eternidad. La Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros eternidad en el corazón. Literalmente dice el texto bíblico que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que el ser humano no termina, es decir, que hay una eternidad, que hay un más allá. Ahora, cuando hablamos de eternidad o cuando hablamos del infinito, es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros no estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de cosas absolutamente naturales a nuestro alrededor. Por ejemplo, los números. Los números son infinitos. Estamos acostumbrados a vivir con los números y los números son infinitos, ¿no es cierto? Entonces aceptamos que existe el infinito, que existe la eternidad. O por ejemplo los colores son infinitos. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde existe el infinito, la eternidad. Mi profesor de matemáticas en el colegio nos demostró en la pizarra que el infinito existía con cálculos matemáticos un día, y cuando terminó diciendo, si con las matemáticas demuestro que el infinito existe, entonces estoy abriendo la puerta para creer que existe un Dios infinito también, ¿no? Entonces, la perspectiva de eternidad. Vivimos con perspectiva de eternidad, pensando que no queremos morir, pensando que queremos ser eternos, ¿verdad? Eso es parte también del espíritu. Entonces, repito, el cuerpo se une a la materia con ojos, oídos, nariz, boca, manos. El espíritu busca el mundo espiritual, se comunica con el mundo espiritual, con la conciencia del bien y el mal, con la capacidad de adoración y con la perspectiva de eternidad. Y ahora entramos al alma, y le pongo al alma el diseño del corazón, porque en la Biblia el alma y el corazón son lo mismo, o sea, interactúan como los mismos conceptos. ¿Y qué cosa hace el alma? En el alma está tu intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Están tu intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Y por eso es que podemos vivir sin el espíritu. Cuando nosotros no hemos conocido a Cristo todavía, tenemos el espíritu muerto, pero el alma sigue viva. El alma sigue viva, tu intelecto, tus sentimientos, tu voluntad siguen viviendo. Entonces, ¿cuál es la función del alma? El alma, fíjense ustedes a la mano izquierda, dice, decide a quién le da la prioridad, o al espíritu o al cuerpo. El alma decide si el que manda sobre ti es el espíritu o el que manda sobre ti es el cuerpo. Y ahora entendemos los conceptos de los versículos que vamos a leer más adelante, donde dice, el que no vive bajo la carne,
sino bajo el Espíritu. El que no se deja gobernar por la parte material, sino que quiere ser gobernado por su parte espiritual. El que quiere que la parte del espíritu tenga más fuerza sobre su vida, es decir, el que la persona quiere que su conciencia del bien y el mal, la moralidad, la moralidad que viene de la palabra de Dios, sea algo parte de su vida, que la capacidad de adoración sea parte de su vida, su perspectiva de eternidad era parte de su vida. Entonces, esa es una persona que está viviendo bajo el espíritu y no bajo la carne. ¿Se dieron cuenta? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, cuando ya hemos entendido esto, el alma al final es la que toma la decisión. Tú vas a utilizar tu intelecto, tú vas a utilizar tus sentimientos, vas a utilizar tu voluntad y vas a decidir. No, yo quiero vivir bajo la carne o quiero vivir bajo el espíritu. Muy bien. Vamos adelantando un poco más. Nuestro espíritu estaba muerto y recibió vida cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Repito, nuestro espíritu estaba muerto y recibió vida cuando el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. No es que nuestro espíritu no existía, estaba ahí, pero estaba atrofiado, estaba muerto, como tener un músculo que no funciona, que no usas. Así que vamos a leer algunos textos bíblicos. Voy a pedirle a Silvia que lea Mateo 8:22. Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una conversación con un joven que lo va a buscar a Jesús y quiere seguir a Jesús. Y miren cómo se refiere Jesús a la familia del joven. Le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús se refiere a la gente del mundo como los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Delia, por favor, lee Mateo 22:32. Ya, dice Mateo 22:32. Sí, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. sí. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos. ¿Ok? Efesios 2:1. Chiqui, léelo, por favor. Efesios 2:1. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ya, dame un segundito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuevamente este pasaje dice que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, quiere decir que nuestro espíritu, a los ojos de Dios, estaba muerto, estaba atrofiado, estaba que no existía, que no tenía vida. Pero Cristo nos dio vida por su Espíritu Santo. Efesios 2 del 4 al 5, nena. Ok. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
aún estando nosotros muertos en pecados. Nuevamente, dice que estábamos muertos, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora sabes lo que pasó en tu vida, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando tú llegaste a Cristo, sabes que tú eras un muerto caminando, eras un zombie espiritual, ¿no? Y el día en que te entregaste a Cristo, Dios introdujo vida en tu espíritu que estaba muerto. Hay que darle gracias a Dios por eso, ¿eh? Hay que darle gracias a Dios por eso. Vamos a leer Juan 5:40. Shari. 5:24 y luego el 40. Ok. 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado a muerte. Ha pasado de muerte a vida. A vida. De muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esa es una palabra de Jesús, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Tres cosas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, le pasaron tres cosas. Tiene vida eterna, no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. ¿Eh? Y el versículo 40, Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le está hablando Jesús a los fariseos, ¿no? Ujú. Juan 10:10, Jackie. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. ¿No? Hechos 11:18, Mario. Sí, ya va. 8:18. Perdón, 11:18. 11:18. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es. Arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Vida. Entonces, vamos repasando. Sin Cristo estábamos muertos. Con Cristo nos ha dado vida por su Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, no solamente activa nuestro espíritu, sino que se comunica con él, ¿no? El Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, activa nuestro espíritu y se comunica con él. Y lo que el Espíritu de Dios quiere es que quiere tomar control total de mi vida para poder hacer las cosas para las cuales Él ha sido mandado. Entonces, vivir bajo el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios activa el Espíritu que está en mí. Y esa es una decisión. Yo tomo la decisión de dejar que el Espíritu Santo obre en mi corazón para ayudarme a salir de esa carne acostumbrada a pecar para que me pase a una vida que mora bajo el Espíritu.
¿Ok? Esta es una decisión que debe tomar tu alma la toma, ¿ya? Y vamos a leer un pasaje acá que es interesante. Empezamos con Romanos 8, desde el 1 hasta el 17. Romanos 8, 1 al 17. Daniel, ¿puedes leer? Ya, sí, sí puedo un ratito de los niños. Ya. ¿Cuál es? Amárralos a los chicos. Sí, sí, van a escuchar su grito. ¿Cuál es? Romanos 8, 1. Bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Este versículo nos define una realidad espiritual, ¿no? Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Ah? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo definen a los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ah? ¿Entendieron? Entonces, cuando alguien te dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, tú dices, ok, si tú estás en Cristo Jesús, ¿qué debería caracterizarte? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Ahora, pueden haber personas que son cristianas y que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Sí, hay. Hay personas cristianas que en algún momento de sus vidas pueden dejarse seducir por el pecado y por el diablo. Son seducidos, son engañados. A pesar de ser hijos de Dios, son engañados. Y hay que definir que si mi naturaleza se siente cómoda con el pecado, entonces quiere decir que yo no soy un verdadero hijo de Dios. Creo que eso está claro, ¿no? La semana pasada hablamos de este tema. O sea, si tu naturaleza se siente cómoda con el pecado, entonces tú no eres hijo de Dios. Pero si tú te sientes incómodo realmente, tu alma se siente incómoda, se siente mal, sin embargo has sido engañado, seducido por el pecado, entonces debe haber una lucha interna dentro de ti. Y Pablo menciona a esta gente en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. No sé quiénes pueden leer. A ver, Carlos Guerrero. Ana Lucía está en el auto, pero ¿puedes leer, Ana Lucía? Sí, sí, puedo leer. Entonces, Ana Lucía, tú primero. Primera de, Primera de Corin- Cori, Primera de Corintios 3, del 1 al 3. perfecto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, si no sois carnales y andáis como hombres. Muy bien. En este pasaje, Pablo define a ese tipo de cristianos como carnales. Les llama carnales
porque aún siendo cristianos se están dejando gobernar por la carne, ¿no? En 1 Corintios 2, 14 al 16, Carlito Guerrero. 1 Corintios 2, 14 al 16. Ok, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Perfecto. Entonces, este pasaje nos habla de dos tipos de personas. El hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Y el hombre espiritual, que juzga todas las cosas porque quien conoció la mente del Señor, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces hablamos de tres tipos de personas. El hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, el hombre natural. Luego tenemos el hombre espiritual, el que tiene la mente de Cristo. Y aparece el tercero, el hombre carnal, el cristiano carnal, que habiendo conocido a Dios, se deja seducir por la carne y cae de la gracia, ¿no? Cae de su posición delante de los ojos de Dios. Entonces, entendiendo esta situación, vamos a continuar con Romanos 8. Vámonos otra vez a Romanos 8. Romanos 8, leímos el versículo 1 que decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 4. Fiorella, por favor, léelo. Romanos 8 del 2 al 4. Perdón, tío, ¿cuál? Romanos 8 del 2 al 4. Romanos 8. Ok. Romanos 8 del 1 al 4. Del 2 Por tanto, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Muy bien. Vamos a estudiar este pasaje con detenimiento, así que tengan la Biblia abierta, ¿eh? Por eso les digo yo que es importante tener la Biblia física y no un teléfono, porque en el teléfono no puedes marcar la Biblia para que entendamos. Vamos a leerlo con detenimiento. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley, noten, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque éramos muertos y el Espíritu Santo nos ha traído vida. Entonces, esa ley, la ley del Espíritu de vida que trae vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu muerto, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entendimos? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
He sido libre, ya no soy esclavo del pecado y de la muerte. No puedo ser esclavo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Continúa. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley los mandamientos, las ordenanzas de Dios, era algo débil por la propia carne que es más fuerte. La carne es más fuerte que la ley, que los mandamientos. La carne es más fuerte. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Condenó, lo arruinó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 2. Era imposible que la ley me librara, porque la ley es débil frente a la carne. Dios hizo posible mi libertad enviando a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y como consecuencia de eso, lo correcto, lo normal, lo que debería ser es que cada cristiano no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la correcta definición de un cristiano espiritual. Entonces, si tú quieres definir a una persona y tú quieres decir, esta persona es espiritual, o tú mismo, haciendo una evaluación de tu propia vida, si tú quieres decir, yo soy un cristiano espiritual, lo defines de esta manera. Yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En mi vida no manda mi carne, sino que manda el Espíritu. Tanto mi espíritu como el Espíritu de Dios. Repito, en mi vida manda mi espíritu y el Espíritu de Dios. Seguimos con el versículo 5. Silvia, por favor, lee el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así es. Más claro, no canta el gallo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando yo trabajaba en la fábrica de cable de fibra óptica, había un momento en que había una pausa. En la pausa nosotros nos sentábamos a comer, tomábamos un café, comíamos un sándwich, etc. Y era interesante para mí escuchar los temas de conversación. Cuando todos eran hombres, los temas de conversación eran o política, o fútbol, o mujeres. Y cada uno de ellos se jactaba de sus aventuras románticas a espaldas de sus esposas. O sea, su mente no tiene otra cosa en qué pensar sino en la carne. Los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, ¿no? Mientras que son los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y por eso los hombres naturales no pueden entender cuando tú te levantas el día domingo con gozo, con alegría para ir a la iglesia. Y te dicen, ¿pero qué haces en la iglesia? Ellos sí se preparan los viernes para irse de borrachera y para irse de fornicación, eso sí. Pero cuando tú te levantas el domingo para ir a adorar a Dios, ellos no lo entienden,
Porque el hombre, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Versículo 6. Mi vida, léelo por favor. No hay volumen. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra aquí ocuparse tiene que ver con tomar la decisión de invertir tu tiempo, tu vida, tu pensamiento. O sea, tú estás tan ocupado en la carne y eso es muerte. El versículo 7, tú también, léelo por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más claro no se puede hablar, ¿no? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se quiere sujetar a la ley de Dios y no solamente no quiere, sino que no puede. No puede. Con nuestras propias fuerzas. Exacto, no puede. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ah? Versículo 9 hasta el 12. Delia, por favor. Del versículo 9 hasta el 12. Ya. Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El versículo 13 también. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. El versículo 9 es fuerte, ¿no? Dice, mas nosotros, vosotros, dice, no vivís según la carne. ¿No es cierto? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero luego añade una pregunta que es un cuchillo en el alma, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pues. ¿No es cierto? Entonces, nosotros no vivís según la carne, ¿no es cierto? Sino según el Espíritu. Ah, pero un momentito. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no es de él. Y por lo tanto, eres un hombre natural. Y por lo tanto, eres de la carne y los de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú eres un hombre natural, entonces tú eres uno de la carne que piensa en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en ti. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no vives según la carne, sino según el Espíritu. ¿No? Versículo 14. Chiqui, léelo, por favor. 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. Muy bien. Entonces hemos recibido el espíritu de adopción. Nosotros no somos hijos de Dios engendrados, sino somos hijos de Dios adoptados. La diferencia con Jesús como hijo de Dios parte de la Trinidad desde siempre. Jesús fue encarnado, ¿no? El espíritu, Jesús como hijo de Dios es encarnado. Nosotros como hijos de Dios somos adoptados. Y entonces dice el versículo 14 que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es la llenura del Espíritu. Que si el Espíritu de Dios satura, te llena, te repleta el alma, entonces eres guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía, ¿no? Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿no es cierto? No, ya no estamos con el espíritu de esclavitud porque hemos sido liberados, sino que había recibido el espíritu de adopción, y por eso podemos decir Abba Padre. Abba, que significa papá, ¿no? Entonces podemos decirle a Dios Padre porque hemos sido liberados por el Espíritu Santo, que nos guía, que nos habla, que dirige nuestro espíritu. Y en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay personas que muchas veces dudan de que si son o no son hijos de Dios. Y ese que dudan de que son hijos de Dios, quizás es porque sus vidas no están viviendo bajo el Espíritu, sino bajo la carne. Entonces dudan de que son hijos de Dios. Y se están preguntando todo el tiempo, ¿cómo sé yo si soy hijo de Dios? Es fácil, ¿no? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Nada, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya está. Y cuando estás en una situación de caída moral, entonces tu espíritu pues se enardece porque el Espíritu Santo te dice, pero ¿qué estás haciendo? Te molesta, te incomoda. Entonces, ¿cómo sé yo si soy hijo de Dios? Es fácil. No vives según la carne, sino según el Espíritu. Quiere decir eso que el Espíritu guía tu vida. El Espíritu Santo guía tu vida y tu espíritu tiene prioridad sobre tu vida y no la carne. Dice la palabra, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vamos ya poco a poco terminando. Vamos a definir qué significa vivir conforme al espíritu. Y entonces quiero que entendamos que estamos hablando de dos cosas, ¿eh? Que van juntas, que se fusionan. ¿Ya? Eso se llama sinergia, o sinergia, como le quieran llamar. Es decir, por ejemplo, la sal sola. ¿Qué cosa es la sal? Es sodio, ¿no? Y cloro, ¿no? NaCl. Ahora, cada uno independiente es veneno. Pero cuando se juntan, se produce la sal que le da sabor a la vida. Entonces, tenemos un lado, nuestro espíritu. Y del otro lado, el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa es vivir bajo el Espíritu? ¿Qué cosa significa no andar bajo la carne, sino bajo el Espíritu? En primer lugar, que tu espíritu manda. Que tú has decidido que tu espíritu mande. ¿Y qué significa eso? Significa conciencia de bien y mal, tu moral, conciencia de bien y mal. Significa adoración y significa perspectiva de eternidad. O sea, tu espíritu manda, quiere decir que tú quieres vivir consciente, moralmente, de lo que es bueno y lo que es malo y escoge lo bueno. Segundo,
tú quieres vivir una vida de adoración. Y tercero, vives con perspectiva de eternidad, sabiendo que vas a morir un día, y entonces tu vida, tú vives preparándote para la eternidad. No quiere decir que te sales de esta tierra o que dejas de disfrutar la vida o dejar de comer o nada, sino que vives, pero con una perspectiva de que no te quedas acá. Vives con una perspectiva de eternidad. Entonces, punto uno, conforme al espíritu significa que tu espíritu manda, que tú eliges que tu espíritu manda. Y hemos repetido, conciencia de bien y mal, tu necesidad de adoración, tu perspectiva de eternidad. Eso es vivir conforme al espíritu. Y segundo lugar, el Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es lo que el Espíritu Santo vino a hacer en esta tierra? Dos cosas encontré, yo sé que hay muchas más, pero solamente voy a mencionarles hoy dos. La primera, Juan capítulo 16, vamos a buscar, Juan 16, del 13 al 14. Le voy a pedir a Shari que lo lea, por favor. Ok. Juan 16, del 13 al 14. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en este pasaje, y como les repito, podríamos hacer un estudio de todas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en esta tierra. Eh, eh, Convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado, honrar al Padre, en fin, todas las... Pero me quedo con este texto que me llama la atención de dos aspectos nomás. El primero es que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vivir conforme al Espíritu significa vivir conforme a la verdad de Dios. Estamos obligados como cristianos a buscar la verdad de Dios y no dejarnos engañar por todas estas falsas doctrinas que han salido por el mundo. Hay una cantidad de falsas doctrinas metidas en el Internet ahí y saturado Internet con todas las enseñanzas y mucha gente la escucha y se las cree. Entonces tenemos la obligación de estudiar la palabra con tanta intensidad que no nos engañen. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de conocer la verdad porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. No podemos dejarnos engañar por supersticiones o brujerías evangélicas o malas enseñanzas de algunas iglesias o sectas. Tienes que dedicar tiempo a la palabra para que la palabra te muestre la verdad. Tienes que investigar, tienes que estudiar, tienes que buscar la verdad de Dios. Esto es importante. Vivir conforme al Espíritu no es conforme a la mentira, es conforme a la verdad. En segundo lugar, el mismo versículo 14 dice, Él me glorificará. El Espíritu de Dios viene para glorificar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, le acabamos de decir, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? Uno, que mi parte espiritual gobierna conciencia de bien y mal, adoración, perspectiva de eternidad. Eso es lo que me gobierna. Y segundo, el Espíritu Santo, la verdad de Dios, glorificar al Padre, glorificar al Hijo en cada cosa que haga en mi vida.
Y si tú juntas estas dos cosas, estás viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Preguntas. ¿Claro? Ana Lucía tiene una pregunta. Disculpe, pastor, pero yo lo digo por experiencia propia que yo pensé por muchos años que yo conocía a Dios, que yo creía en Dios, que yo era cristiana, pero a la hora de vivir, pues no reflejaba para nada eso, ¿no? Sí. Porque tampoco siento que esto se ha revelado, bueno, en esta iglesia sí, pero en muchas iglesias no. Se habla mucho sobre el amor de Dios, pero quizás no, no dicen esta parte sorry, que esta parte que es la más importante, ¿no? Porque si no estamos, podemos perder nuestra salvación o simplemente nunca llegamos a conocer realmente a Dios. Sí. Correcto. Pero esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo no puedo concentrarme? Bueno, no puedo, no. Lorenzo, parte, un momento. Ya, perdón. Mi pregunta era ¿cómo podemos exponer esto que es realmente importante? Porque yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que creen en Dios y Se te como escucha. si al ver sus vidas Sí. no lo reflejan. Y yo los entiendo porque yo he sido así. Agarra este video y compártelo. Mándaselo. Dile que lo escuchen. Dile que has escuchado algo que realmente te ha ayudado y que ellos necesitan escuchar y mándaselo. Lo que pasa está en que, repito, ¿no? La Biblia es muy clara cuando Jesucristo hablaba con los fariseos, les dijo, erráis porque ignoráis las escrituras. Y entonces, como nosotros no damos tiempo a estudiar la palabra, entonces este tipo de ignorancia nos lleva a cometer errores, ¿no? A creer errores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de la iglesia de nosotros acá, estás tú, está Mario, Daniel, Magali, Juliet, Fanny, ¿no? De la iglesia de acá. ¿Y dónde está el rey? Ah, Lucy, perdón. Y ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de la gente? Y esta verdad no la han escuchado. Yo dije la semana pasada, no, si ustedes se pierden una de estas lecciones, les va a costar, porque va a llegar el momento en el futuro cuando ustedes van a estar preguntándose y me van a escribir, ay, Carlos, pero ¿qué cosa es vivir bajo la carne? ¿Qué es vivir bajo el espíritu? Porque no le damos el tiempo a la palabra que deberíamos darle. Y la gente, yo sé que hay algunos que lo ven el video en diferido, cuando no pueden conectarse, ven el video en diferido y está bien. Pero hay otros que ya no, porque tienen tanto que hacer que la próxima semana de repente se conectan, pero ya perdieron esta información. Y para mí esta información es tan brutal, tan importante, porque pasamos nuestras vidas diciendo, no hay que vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y poquísima gente sabe lo que es vivir bajo el espíritu, o conforme al espíritu. Estoy seguro que muchos de ustedes es la primera vez que escuchan esto. Entonces, compartan este estudio con otros. Eh, Está en el internet, mañana seguro Valeria Espinosa lo va a poner en el internet. Lo pueden repetir, yo les voy a mandar el link para que lo vuelvan a escuchar. Y al final deberíamos guardarlo en nuestras computadoras para quizás algún día, cuando nuestros hijos nos pregunten, poder compartir con ellos esta verdad. ¿Ok? Carlos, bueno, pero
como, ¿quién decía Luciano? Bueno, lo que pasa es que también cuando uno llega a una iglesia, bueno, te presentan la palabra y todo, pero no te explican exactamente esto, ¿no? Tú vas experimentando de acuerdo a cómo vas leyendo tu palabra, porque bueno, yo conocí al Señor hace muchos años, pero no vivía realmente dando buen testimonio que Cristo vivía en mí, ¿no? Pero, Y recién cuando ya uno empieza realmente a escudriñar y estudiar la palabra, ahí recién te das cuenta todo lo que significa ser cristiano, ¿no? ya, y por eso la palabra dice que no dejando de congregarnos, pues. Porque cuando te congregas, escuchas la palabra te exhorta, ¿no? ¿Cuántas veces yo voy a una iglesia o me invitan a predicar en Zurich y voy y predico y predico temas que son normales, son comunes, son básicos? Y cuando termino la gente me dice, ay, pastor, pero qué bendición, wow, me ha abierto los ojos. Y yo digo, ¿cómo que me ha abierto los ojos? O sea, la gente debería saberlo, pero la gente no estudia la palabra, no le da tiempo a la palabra. Yo digo que cada persona cristiana debería tener tres cosas. Una, estudiar la palabra diariamente, leer la palabra diariamente. Dos, un estudio bíblico a la semana obligatorio, con responsabilidad. Es decir, yo tengo este día reservado para el estudio de la palabra. Y el domingo, jamás dejar de congregarme, porque escucho la palabra y la predicación está para eso, para animarme, para exhortarme, para estudiar. Los que estudian la palabra, los que escuchan la palabra permanentemente, tienen herramientas que empujan sus vidas a reflejar más la presencia de Dios. Los que asisten a la iglesia en forma eventual, generalmente son los que tienen una vida cristiana más débil, más tembleque, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna palabra más? Julieta tiene una pregunta. Pastor, no tanto preguntas, sino más bien un testimonio. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, em, llegué sin saber pues nada de esto, ¿no? Venía de una iglesia católica donde quizá iba como una vez al año a la misa, entonces no conocía la palabra, pero creía que en las oraciones estaba todo eso. Bueno, em, en la iglesia donde empecé, nos invitaban a educación, nos educaban, hacíamos un curso para, para aprender de las bases del cristianismo, nos dan una inducción. También nos decían, nos hablaban de lo importante que es el ayuno, la oración, los devocionales, es el estar buscando del Señor. Es lo que vemos, lo que escuchamos, ese es nuestro alimento, la palabra. Y eso me ayuda a cambiar a mí muy rápido. Cuando yo me di cuenta, había dejado muchas cosas inconscientemente. Entonces yo dije, ¿en qué momento pasó todo esto? Yo no me di cuenta, la verdad. Ya, Pero fue por eso, porque estaba en una búsqueda continua del Señor y de su palabra. así es, correctamente. La transformación que viene del Espíritu Santo, muchas veces ni nos damos cuenta que nos está transformando. De repente la gente nos deja de ver y cuando nos vuelve a ver nos dicen, wow, ¿cómo has cambiado? Porque el Espíritu de Dios va transformando nuestras vidas. Pero tenemos que darle lugar a la palabra, porque la Biblia misma dice que la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y cuando Jesús habló con sus discípulos, agarró y le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Si dedicáramos tiempo a estudiar la palabra, nos volvemos peritos en la palabra y no nos pueden engañar. En medio de este mundo con tanta mentira, con tanto engaño, es importante estudiar la palabra. Y los que somos cocineros sabemos eso, ¿no? Cuando cocinas, aprendes. Entonces, al principio no sabes. Al principio se te quema la carne, ¿no? Aprende. Poco a poco vas aprendiendo.
Y poco a poco vas descubriendo los sabores y aprendes a cocinar. Y luego cuando alguien viene y te dice, oye, que he preparado un arroz con pollo, y entonces cuando te sirven el arroz con pollo, más resulta un puré que otra cosa, porque el arroz está más acotudo. Entonces tú dices, oye, esto no es arroz con pollo. El que no sabe, no sabe, pero el que sabe, se da cuenta. En este momento mi hermana está en Austria, el chico está ahí. Hace muchísimos años atrás, yo estaba de visita en Austria y mi hermana hizo una comida para los amigos austriacos y preparó arroz con pollo. Te está escuchando, ¿ah, Rosma? ¿Me está escuchando mi No, hermana? No, no. ¿no? Ahora le cuentas la historia. La verdad la da libre. Yo me metí a la cocina, abrí la olla y había una cosa parecida a un arroz con pollo, pero no era arroz con pollo. Y mi hermana cuando me vio en la cocina me dijo, tú te callas, porque para mis amigos austriacos esto es arroz con pollo y punto. Y tú no hagas ningún comentario. Y así silenció mi voz, ¿no? Pero lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando tú sabes lo que dice la palabra de Dios, no te pueden engañar, pues. Cuando tú estudias la palabra de Dios, no te engañan. Pero si tú no estudias la palabra de Dios, entonces aparecen los falsos profetas, los falsos maestros, y tú eres comida fácil para ellos. Porque te meten un palabreo, ¿no? Y tú, wow, ¿no? Entonces, y les crees, ¿no? Por eso es tan importante la disciplina a la hora de estudiar la palabra de Dios diariamente, en un estudio bíblico a la semana, y nunca dejar de congregarme para siempre escuchar una predicación fresca los domingos que motive mi corazón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? ¿Ninguno? Entonces oramos para terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos dirijas en esto que hemos aprendido. Enséñanos a vivir bajo el Espíritu. Enséñanos a vivir de tal manera que nuestro espíritu ejerza mayor actividad en nuestras vidas que la propia carne. Enséñanos a vivir conscientes del bien y del mal. Enséñanos a vivir con un espíritu de adoración permanente, no dejar de adorarte, buscar congregarme para adorarte, en mi casa tener tiempo de adoración y vivir con una perspectiva de eternidad. Y dejarnos guiar por el Espíritu, que nos guía a la verdad y que glorifique tu nombre en cada acto de nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Les mando el Gracias. estudio después. Buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias, buen viaje, Bendiciones. Natalia. Cuídense, Muchas gracias. Adiós. cuídense, adiós.